hermanos y hermanas, los invito que se presenten delante de nuestro Dios Todopoderoso para poderle entregar este culto de adoración y exaltación, porque Él se merece toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Padre querido, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: si confesáramos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Padre amado, estamos delante de ti pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros errores. Y te pido que a través de tu sangre preciosa, tú seas lavando todos los corazones que están rendidos delante de ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Que tú seas, Señor, derramando tu bendición sobre cada uno de mis hermanas y hermanos. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos de tu presencia. Llena tus corazones de tu presencia. Llénanos de ti, Señor, porque necesitamos estar llenos de ti. Gracias, Señor. Tu palabra también dice, Señor, si hay dos o tres, tú estás al medio nuestro. Y yo te pido que tú estés al medio de todos nosotros, al medio de este culto de adoración, porque es para adorarte y exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor. Gracias, porque eres maravilloso y eres precioso y eres bello. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú seas con mis hermanos que van a dirigir este culto. Que tú los llenes de tu gracia. Que tú los llenes de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. También te presento a los músicos para que tú los seas bendiciendo a cada uno de ellos. Como también te entrego al siervo que va a entregar la palabra para que tú lo bendigas grandemente. Y todo lo que se va a hacer dentro de este culto, Señor, de este culto, lo dejo en tus manos para que tú seas bendiciendo todo, Señor. Y también, Señor, hay muchos hermanos y hermanas que estamos ayunando. Yo te pido que tú seas bendiciendo a cada uno de ellos, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y que tú los llenes de tu gracia y de tu amor. Esto es una cadena de ayuno, Señor, de 40 días. Y esto lo dejo en tus manos, Señor, para que en tu finito amor y misericordia tú puedas responder el clamor y la súplica de un pueblo que está clamando delante de ti. Gracias, Padre Santo. Todo te lo agradezco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
40 días de oración y ayuno. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Deseando que puedan estar cada uno de ustedes bien en sus hogares, en sus distintas responsabilidades y tareas, y que en especial en este día domingo podamos participar juntos de este culto de manera significativa, que el Señor siga hablando a nuestra vida y que así como compartimos alabanzas a nuestro Señor y tenemos tiempo específico de oración, también la palabra pueda hablar a nuestros corazones. Nos referimos a estos 40 días, ¿no? 40 días de oración y ayuno. Y hoy es el día en que como Iglesia Bautista Amanecer representamos a las iglesias bautistas de la Araucanía en este desafío de oración. Es la iglesia que está a cargo de lo que significa la oración y el ayuno durante este día domingo 14. Así que si usted se inscribió para poder participar o si no lo hizo, igual hay posibilidad de estar participando activamente, dedicando un mayor tiempo a la oración y de esa manera buscar del Señor dirección para nuestra vida, para la vida de la iglesia y también para la vida de las demás congregaciones en nuestra querida Araucanía. Estamos finalizando esta segunda semana, llegamos ya al día 14 y recuerda usted nuestro acróstico Cristo, que la letra C nos hablaba del compromiso. En el día de hoy hablamos de la renovación. Ese es nuestro énfasis y es nuestro enfoque en este día. Y yo quiero invitarles que con ese concepto y con esa palabra en mente podamos pedirle al Señor, cada uno en lo privado de nuestro corazón, que hable a nuestra vida. Y por eso que hablamos de la necesidad de renovarnos en el Señor y que el Señor renueve nuestra vida constantemente. En el Evangelio según San Marcos, en la medida que vamos avanzando nos damos cuenta cómo cada persona que tenía un corazón sensible, en el momento en que se encontró con Cristo, en el momento que se encontró con Jesús, su vida fue renovada y su vida fue transformada. Algo pasó en la vida de las personas que se encontraron con Cristo. No pudieron seguir viviendo de la misma manera. Tanto aquellos que eran sensibles y le siguieron, su vida cambió para bien positivamente. Pero aquellos que se encontraban con el Señor y eran confrontados con la verdad de quién era como Dios y no le seguían, su vida también cambiaba. Había algo que los hacía empezar a pensar la vida de una forma distinta aun cuando lo hacían en rebelión a la mirada que el Señor estaba teniendo. Nuestra mente es frágil. Tenemos un sistema de pensamiento que es muy fácil de influenciar cuando no está cimentado en lo correcto. Es increíble lo vulnerable que es nuestra mente y cómo ésta se deja seducir fácilmente por los agentes externos a nuestra vida, por la influencia de los medios, por la influencia de las amistades, que no siempre son las mejores, por el entorno que nos rodea. Somos influenciados de distintas maneras. Seguramente usted ha escuchado el concepto cosmovisión. El concepto cosmovisión nos invita a pensar en la manera como nosotros estamos mirando el mundo en el día de hoy. La visión que tenemos del cosmos, cosmovisión. La visión o la mirada que tenemos del mundo, de nuestro entorno. Y esta visión, esta manera de mirar, seguramente estará fuertemente influenciada por nuestras experiencias y también por nuestras creencias. Un mismo hecho puede ser observado, puede ser interpretado, entendido de distinta manera según la perspectiva de la cual se está mirando. Y va a llevar a la persona a tomar decisiones en base a ese razonamiento que está haciendo. Por ejemplo, si yo les muestro este dibujo del profesor Andrés, lo alcanzan a ver bien ahí, ¿no? Usted me podría decir qué es lo que significa para usted. Y tal vez alguno de ustedes me podría decir, bueno, es una familia que está dentro de una habitación, está marcada la esquina de la habitación, y donde en la parte superior, sobre la cabeza de la mujer, se alcanza a observar una ventana pequeña. Pero este mismo dibujo, en una cultura africana, por ejemplo, podría significar
una familia donde la mujer es la encargada de llevar el peso de la mercadería sobre su cabeza y van caminando mientras se encuentran con un árbol en el trayecto. Dos miradas totalmente distintas para un mismo acontecimiento. La mirada está influenciada por la cultura en la cual hemos crecido y cuáles son las creencias o las experiencias que hemos estado teniendo en nuestra vida. Nosotros podríamos enfrentar, dependiendo del lugar en el cual crecimos o nos desarrollamos, un mismo suceso de formas distintas, y eso nos va a llevar, vuelvo a decir, a un razonamiento distinto y a tomar decisiones diferentes de acuerdo a cuál es ese razonamiento en nuestra vida. Miradas diferentes influenciadas por el contexto y la cultura en la cual se ha vivido. Otro ejemplo podría ser cómo tenemos que enfrentar la pandemia en el día de hoy. Frente a esa pregunta, bueno, el gobierno dice una cosa, los alcaldes parece que dicen algo un poco distinto y diferente, los empresarios tendrán su propia mirada y su propia perspectiva, los trabajadores también tienen su voz, y el que está en la casa mirando el programa de televisión o toda la información, también tendrá su propia apreciación de cómo enfrentar este tiempo difícil. No solo por esta crisis sanitaria, sino por muchos otros elementos nosotros podemos reconocer que estamos en un periodo que es bastante crítico en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y como iglesia no estamos ajenos a ese tiempo de crisis, a ese tiempo de dificultad. Las leyes que se aprueban, los valores que son relativos, la ausencia de Dios en muchos aspectos de la vida, de la sociedad y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Eso quiere decir que hay un choque potente entre la mirada de nuestra sociedad, cómo la sociedad está mirando la realidad en la cual vivimos, y el enfoque de Dios, que lo encontramos claramente en su palabra. La cosmovisión del mundo, la manera como el mundo está mirando su entorno y la vida, está muy distante de la cosmovisión cristiana. Y por eso que usted y yo necesitamos tener una mente y una mirada renovada, una mirada y una mente transformada realmente por el Señor. La palabra clave, decíamos, es renovación, transformación. Transformaos. En el concepto bíblico es metamorfosis. Esta palabra metamorfosis es muy interesante. En la Biblia se usa 3 veces por lo menos en este sentido, en el sentido de transformación desde el punto de vista de la metamorfosis. Marcos, que lo leímos durante esta semana, usted recuerda el episodio cuando Jesús invita a algunos de sus discípulos a una experiencia que no olvidarían nunca más, como fue estar en el monte donde Jesús se transfiguró y aparecieron otros 2 personajes. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, dice el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 2. Y dice que ahí se transfiguró, utilizando la misma palabra, diríamos se metamorfoseó delante de ellos, una transformación que los impactó. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, somos metamorfoseados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y un pasaje más, que es el que vamos a profundizar en este día, es el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo también le dice a la iglesia en Roma, transformaos, metamorfoseaos, por medio de la renovación de su entendimiento. Usted tiene su Biblia ahí a mano, Romanos capítulo 12, y vamos a buscar este segmento y damos un salto desde el Evangelio según San Marcos hasta Romanos para enfocarnos en esta idea de la renovación, de la transformación. Como creyentes hemos sido llamados a vivir una vida distinta, diferente. La vida del cristiano es una vida de disconformidad. Pero es la disconformidad que se expresa aquí, en Romanos capítulo 12, no simplemente de estar en contra de todas las cosas por estar en contra. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y usted por favor téngalos ahí en mente,
y tenga la palabra abierta para seguir el hilo de nuestra reflexión y de nuestra conversación. En el Antiguo Testamento, usted conoce, ¿no?, que la adoración se centraba alrededor del altar, ahí donde se ofrecían los sacrificios por el perdón de los pecados de las personas. Pero Pablo en este pasaje nos habla de una nueva clase de sacrificios. Él dice ahora que los sacrificios no son animales muertos, sino que son sacrificios vivos, que se mantienen en vida. Nuestros propios cuerpos, nuestra propia vida en sacrificio, en entrega a Dios. Es el concepto que Pablo está utilizando. Este sacrificio vivo no es ya una ofrenda por el pecado, sino que es una ofrenda de agradecimiento al Señor. Entregamos toda nuestra vida en sacrificio a Él. Es una ofrenda, decíamos, de agradecimiento. Agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero este segmento en la palabra comienza con así que, en la versión tradicional, o podríamos utilizar también alguna versión más moderna que dice por lo tanto. Sea como sea, la invitación es a mirar hacia atrás. Así que, es decir, después de lo que les he dicho, después de lo que he mencionado, ahora pongan atención de manera más específica en lo que les voy a decir. Romanos, el libro, se divide en dos segmentos principalmente. Los primeros 11 capítulos hablan de qué creer. Capítulo 1 al 11, qué creer. Pero desde el capítulo 12 en adelante hasta el 16, al final, nos hablan de cómo comportarnos. Cómo tiene que comportarse el cristiano, el creyente. Entonces, lo que Pablo está diciendo, después de entender todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro, qué es lo que tenemos que creer, cuál es nuestra creencia, después de entender todos sus actos de misericordia, después de entender la consecuencia de nuestro pecado y de nuestra condición caída, después de comprender y de creer la obra salvadora de Cristo, de entender el perdón de nuestros pecados, de darnos cuenta de la fidelidad de Dios, de cómo hemos sido justificados por gracia en nuestra vida, de la paz que encontramos en nuestro Señor, de la libertad que tenemos del pecado, del regalo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pablo dice, después de todo eso, la única conclusión que podríamos sacar es lo que empieza a mencionar del capítulo 2 en adelante. Y él dice la conclusión razonable, la conclusión lógica, este culto racional que podemos ofrecer al Señor es entregar toda nuestra vida a Él. Si Él ha hecho todo esto por nosotros y nos hemos dado cuenta de cómo nuestra creencia se ha afirmado en lo que el Señor ha hecho, entonces de aquí en adelante lo que nos queda es ofrecer nuestra vida en sacrificio al Señor como una ofrenda de gratitud a Él. Esa es la única decisión cuerda, dice Pablo de otras maneras, que podríamos tomar. Ese es nuestro culto racional, nuestro servicio bien pensado, razonado. Así como realizamos el culto habitual, no el servicio de alabanza, de adoración, de reflexión de la palabra, toda nuestra vida, todos los días, a cada instante, es un culto que ofrecemos a Dios. Nuestro culto bien pensado y racional. ¿Cómo es entonces este sacrificio vivo? Ya decíamos que Pablo lo describe como un estado de disconformidad. No se conformen a este mundo, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, no vivan como vive la gente sin Dios, no permitan que el mundo los meta en un molde y haga de ustedes lo que el mundo quiere hacer. ¿De qué clase entonces de disconformidad se nos está hablando? No se nos está hablando de una disconformidad superficial, poco profunda. No hablamos de comer o no comer alguna cosa. No hablamos de si bailamos o no bailamos. No hablamos de si la mayoría de los jóvenes usan un piercing, hay que usarlo también o no hay que usarlo. Tienes que usarlo o no lo tienes que usar porque eres cristiano. No decimos solamente que si antes fumabas, ahora no tienes que fumar. Hermanos, hermanas, no se trata de eso. Ahora, para que no quede duda, muchas de estas cosas no son sanas y no son buenas en nuestra vida. Pero Pablo no está apuntando a eso. La disconformidad de la cual está hablando Pablo es un llamado a un nivel más profundo de justicia, que va más allá de lo externo, que va mucho más allá de lo que se ve, que tiene que ver con algo que se produce en el interior y luego se refleja hacia el exterior. Cualquiera puede evitar el baile.
Cualquiera, incluso no siendo creyente, puede evitar fumar. Y usted ha escuchado a personas que dicen: yo dejé el cigarro de un día para otro simplemente porque me lo propuse. Cualquiera puede evitar usar un piercing. Lo que es difícil de verdad, son las acciones internas que nos impulsan a acciones correctas hacia adelante. Lo que es difícil, por ejemplo, es controlar la lengua. Lo que es difícil es actuar con integridad. Lo que es difícil es manifestar el fruto del Espíritu en su totalidad. Lo que es difícil es ser honesto. Un verdadero disconforme, según la palabra, es una persona que deja de odiar, deja de sentir amargura, deja de codiciar, deja de chismear y comienza a practicar el fruto del Espíritu en servicio a Dios y en servicio también al prójimo. Pero en verdad somos llamados a mucho más que ser disconformes. La palabra nos dice que somos llamados a la transformación. Fíjese que estas palabras tienen la misma raíz: conformar y transformar. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino que sean transformados. Conformar y transformar. La única diferencia es el prefijo que utilizan. Conformar significa estar con las estructuras o con las formas. Ser de una misma opinión. Otra definición dice resignarse a aceptar algo sin protestar. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? De manera negativa me refiero. Una más triste de las definiciones del diccionario dice sujetarse voluntariamente a hacer una cosa por la cual se siente repugnancia. Es decir, siento un rechazo profundo por esto, pero para no complicarme la existencia, para no tener problema con mi familia, para no tener problema con mis amigos, entonces me amoldo y participo de eso igualmente. En cambio, transformar significa cambiar de forma o de aspecto, así como la oruga en mariposa. Cambio en el carácter, cambio en las costumbres. Elevarse por encima de las formas y de las estructuras de la sociedad. Eso quiere decir transformación, transformar. Y Pablo dice que para ser transformados se necesita un entendimiento renovado. No hay posibilidad de transformación si no hay un entendimiento renovado a través de la palabra. Hermanos, esto significa educación. Educación seria, educación disciplinada en las cosas de Dios. Necesitamos ser personas que nuestras vidas han cambiado porque nuestro entendimiento ha cambiado. No es solo conocimiento de saber cosas sobre la Biblia. ¿Cuántas cosas sabemos de memoria? ¿Cuántos textos conocemos de memoria? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿En cuántas escuelas dominicales hemos participado? ¿En cuántos estudios de la palabra? No se trata de conocer por acumulación de conocimiento. Es entendimiento en el sentido de comprender y aplicar las verdades a mi propia vida. Solo así se produce una transformación verdadera. Esta transformación nace de una nueva comprensión de quién es Dios. Una nueva comprensión de quién soy yo mismo. Y una nueva comprensión del mundo que me está rodeando. Una cosmovisión cristiana. La mirada que el Señor quiere que yo tenga respecto de la vida. En definitiva, pareciera que Pablo lo que dice es que tenemos que conformarnos. Y usted me va a decir, pero se acaba de decir que no tenemos que conformarnos a este mundo. No, lo que Pablo está diciendo es que necesitamos ahora conformarnos a la imagen de Cristo. Hay un juego de palabras interesante que utiliza el apóstol Pablo en distintos pasajes, en distintos textos. Conformarnos a la imagen de Cristo. Amoldarnos a Cristo. Permitir que el Señor moldee y transforme nuestra vida y que eso nos lleve a reflejar a Cristo en toda nuestra forma de vivir. Llegar a valorar las cosas que Él valora y despreciar las que Él desprecia. Tener las prioridades de Cristo en nuestra vida. Que para mí, que para usted, sean importantes las cosas que para Él son importantes. Ese es el llamado a nuestra vida. Y eso, por supuesto, nunca va a ocurrir si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de la palabra. Porque a través de la palabra conocemos y entendemos el corazón de Dios y cuál es la mirada que Dios tiene para nuestro mundo y para nuestra vida.
No podemos quedarnos tranquilos teniendo un conocimiento superficial de Dios. La palabra nos dice que somos transformados día a día según nosotros buscamos a Dios y dejamos que Él obre en nuestra vida. Cuando esto ocurre, cuando ocurre de esta manera, podemos comprobar, dice la Escritura, cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, podemos entender qué es lo que Dios desea. Y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Somos llamados a no amoldarnos al mundo, pero somos llamados a mucho más que eso. Somos llamados a la transformación total de nuestra vida, a través de un entendimiento más profundo de quién es Dios y qué es lo que Él desea de nuestra vida. La renovación de la cual hablamos esta semana, la transformación de la cual hablamos esta semana, es una transformación que parte en lo profundo del corazón, a través de la palabra que llega a nuestra vida y que se expresa en acciones concretas, que bendicen a Dios, que honran a Dios, pero que al mismo tiempo llevan bendición a otras personas. Seguramente todos nosotros queremos ser utilizados y que nuestra vida sea una bendición. Que mi vida sea una bendición para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros, para mi iglesia. Permitamos que el Señor transforme nuestra vida completamente. Hay un punto de partida, sí, es así. Ese punto de partida es entregar la vida a Cristo, pero no termina ahí. Es un entregar la vida a Cristo todos los días, ya no para salvación, sino para transformación constante. Que el Señor siga haciendo esta obra en nosotros, la obra necesaria de transformación. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Continuemos en nuestro desafío de oración, 40 días de oración y ayuno. Continuemos en este desafío de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, de comprender más profundamente su palabra y de ver cómo esa palabra se aplica en nuestra vida para bendición de otros. Saludos cariñosos para cada uno de ustedes, para sus familias, para la congregación toda. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder.
Padre. Deseamos honrar tu nombre, Señor, solo a ti, Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te alabamos, Jesús, santo es tu nombre. Amén. Amados hermanos, qué gusto poder disfrutar un culto con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero igual podemos sentirlo cerca. Así que gracias al Señor por eso, porque nos permite tener estos medios para poder hacerlo. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperar que lo sientan, que lo reciban y que tengan muy buena semana. Muy bien, para despedirnos entonces vamos a realizar una oración. Cerremos nuestros ojos, hermano. Padre Santo, te damos infinitas gracias por este momento que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que puedan existir, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en todo momento. Tú, Señor, a la vez provees los medios, Señor, para poder seguir estando congregados, Señor, como iglesia local. Gracias por eso, Señor, y gracias también porque como iglesia podemos ver que hay un grado de motivación, Señor, para poder estar congregados, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, y para, por sobre todo, poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, y también te entregamos la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Te entregamos esta semana que va a comenzar. Sé, por favor, guiándonos en todo momento y te pedimos que también tú nos puedas guiar para en todo momento, Señor, hacer tu voluntad y en todo momento, Señor, hacer lo posible por parecernos a ti, Señor. Ese es nuestro objetivo, que poder formar nuestro carácter para ser semejante a ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y recibimos tu bendición para nuestra iglesia. Oramos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Chao. Chao.